da salud, nos da todo. Es buenísimo tiempo que tenemos también para poder acercarnos ahí. El que no tiene vehículo, el que puede venir caminando, igual puede estar llegando en este lugar. Muy bien. Así como estamos bien paraditos, vamos a adorarle también al Señor con nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias. También tenemos que traerle al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos da todo. Nos da todo y nosotros tenemos que darle también al Señor lo que a Él le pertenece. Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces, vamos a hacer una oración por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos, por nuestras primicias. Y después ya vamos a darle al pastor para que esté haciendo la proclamación. Amén. Padre, una vez más venimos ante tu presencia, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias te presentamos a ti, Señor. Que sea para ti lo consagrante, Padre. Bendice, Señor, a cada uno, Señor, lo que estamos ofrendando, aquellos que van a estar dando su primicia, su ofrenda, Señor. Para ti, Señor, no es nada el dinero, Padre, pero sabemos que te pertenece a ti, por eso venimos con ellos ante ti, Padre. Te queremos pedir, Padre, que a cada uno, aquellos que no tienen para ofrendar, Señor, tú puedas abrir por el trabajo, para que pueda ofrendar en tu obra, Señor. Te damos gracias y te glorificamos, Señor, en el nombre de Hijo Jesucristo. Amén y amén.
estás esperando un milagro de parte del Señor. Y vos le vas a abrir esta mañana tu corazón, porque dice, por parte de la palabra habla Jesús diciendo que Jesús no pudo hacer muchos milagros en una ciudad por la incredulidad de esa ciudad. Y yo espero que el Señor no haga esa incredulidad aquí en este lugar, para que Él sí pueda hacer muchas obras, muchos milagros en este lugar. No es que Él no lo pueda hacer, es que Él también está esperando un corazón dispuesto, un corazón disponible para Él, para que diga, Señor, te pongo mi corazón, me pido para que hagas conmigo lo que a ti te plazca. Y en esta hora vamos a decirle, Señor, yo creo que podría hacer esto en mi vida. Yo creo, Señor, porque es todopoderoso y pongo también mi corazón. Señor, tú te romperás toda cadena, te romperás toda atadura. Y tu nombre será glorificado en el Señor. Y en el nombre de mi
Espíritu Santo, se debe venir este lugar. Se debe venir, Señor, este lugar. Tu palabra nos dice, Señor. Estamos de agosto más, bendire tu nombre. Tú estás en medio de ellos. Y tú estás aquí, Señor. Aleluya. Porque tu palabra se lo dice. Y lo creemos. En el nombre de Jesús. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu iglesia. Aquí están tus hijos, tus hijas, que han venido esta mañana. Señor, presente un sacrificio de alabanza, de adoración. Un sacrificio, Señor, aleluya, un culto agradable, un culto santo, un culto consagrado a ti, un culto, Señor, vivo, aleluya. Señor, levantamos nuestras manos al cielo y oramos, Señor, intercedemos por nuestra ciudad, intercedemos, Señor, oramos por nuestra nación paraguaya. En el nombre de Jesús, oramos por nuestros familiares. Señor, bendecimos esta tierra, bendecimos, Señor, cada rincón de ella, bendecimos, Señor, cada familia. Oramos, Señor, por las autoridades. Oramos, Señor, por todos aquellos que se presentan en cine de autoridad, que gobiernen en paz. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, oramos por los nuevos. Oramos, Señor, por el avivamiento de nuestras vidas. Aviva mi vida. Aviva, Señor, mi ministerio. Aviva mi familia. Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, oh Dios. Oramos, Señor, y pedimos misericordia, Señor, por Itaguá. Misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor, siempre. En el nombre de Jesús. Señor, destruye toda cadena. Destruye, Espíritu Santo, toda cadena, toda cadena. Señor, que los ojos se han abierto, que el entendimiento, Señor, se ha abierto. Señor, que tu pueblo, Señor, que tus hijos sean plenamente bendecidos con todo conocimiento que proviene de ti. En el nombre de Jesús, Señor, desata, Señor, desata, Señor, desata, Señor. En el nombre de Jesús, toda atadura rompe, Señor, toda atadura rompe en el nombre de Jesús. Señor de gloria, abre las puertas de los cielos. En el nombre de Jesús, Señor, que aquellas bendiciones que están escondidas en el cielo, que están guardadas, Señor, para tus hijos, en el nombre de Jesús, Señor, que estas bendiciones vengan sobre tu pueblo, vengan esta mañana sobre tu iglesia, en el nombre de Jesús, Señor, que caiga lluvia de bendiciones en esta mañana. Oremos de tu palabra. Señor, oramos por tu Hijo, Señor, que estará ministrando una vez más tu palabra en esta mañana. Señor, así como tú hiciste con Elías, Señor, toca con tanta viva sus labios. Señor, desata, Señor, las revelaciones de los cielos, las revelaciones que están escondidas en tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que haga edificación creciente para gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús, que un fuerte aplauso al Señor, porque eres libre, porque eres bueno, porque eres grande. Amén, amén, aleluya, que vive, Cristo vive, amén. Por eso vamos a hacer un rato. Quiero invitarnos a todas las mujeres para hoy desde 6 horas. Que va a haber desde 6 horas. Diga a la hermana que está a su lado detrás de ti, encuentre el princesa. No vamos. Invite a alguien más. A ver, no seamos egoístas. Invite a alguien más para que venga, a tu hija, a tu hija,
tu mamá, tu hermana. Utilice las redes sociales para invitar, invita a la gente, invita con la gente, ve. Amén. Es maravilloso estar en la presencia del Señor. Hagan estar en la historia de Dios. Y además de una vez con Él. Amén. Los miércoles tenemos mega células. Entonces usted que quiere célula. Ha faltado mucha gente. Estamos un poco más lamentables de que estábamos ayer. Pero usted que debe hacerlo, invite tu célula. Miércoles a la noche. Miércoles a las 7 de la noche, mega célula. Usted una mega célula es un punto de ayudamiento que hacemos con todos ustedes. Amén. Vamos a estar orando, ayudando esta semana para que Dios pueda abrir las ventanas de las puertas de los cielos. Que lo que está encadenado, lo que está atado pueda ser desatado y pueda ser libre en el nombre de Jesús. Vamos a orar un bendecir nuestra ciudad, nuestra familia. Pero no es solo para venderlo, no. Es para que invites a alguien más también. Es para que pueda evangelizar y predicar la palabra del Señor, para que esta persona pueda venir también. Amén. Entonces miércoles, venga a célula aquí en la iglesia. Estamos en la misión, estamos en célula. Amén. Nuestro deseo es ganar, consolidar, discipular y enviar. Esta es nuestra meta. Esta es nuestra meta. Hacer conocida la palabra del Evangelio por toda Itagua y otras ciudades de Paraguay. En el nombre del Señor Jesús. Amén, queridos. Entonces no, las semanas, por favor, no parte. Hoy a las 14 de la tarde. La 10 de febrero. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Está con nosotros el pastor Raúl, viene directamente de Chile. Él le acompaña la pastora Gracio, la tierra del Señor, estará ministrando esta tarde a las mujeres. Pero no es que las mujeres de aquí no participen de los cultos, ministra también. Aquí tenemos una pastora que predica, que enseña. Nosotros no tenemos problema. Las mujeres predican los cultos públicos. Las mujeres son profetizas, son instrumentos del Señor. Amén. Que vamos a ir a las mujeres. Hay que levantar a sus pastoras, hay que levantar a otros predicadores con este micrófono y con poder y con gracia de Dios puede transmitir la palabra. Amén. Y está la hermana Margarita, como la flor, ¿verdad? Margarita. Entonces está su hijo, Máximo, ¿verdad? El emperador Máximo está aquí con nosotros. ¿Ves? Entonces, estaremos aquí, hermano. Ellos han venido en Chile y nos están dirigiendo con su visita. Cuando le cree que todo es el deseo de su papá, pero Dios sabe de todo. Amén. Amén. Aleluya. Dios es bueno. ¿Qué no nos podemos parar una vez más? Que vamos a orar, que se ve una vez más, desde el 5 me da para tomar, por favor, puede pasar. Vamos a estar orando por el Señor del Señor. Esta mañana, Padre, yo bendigo la vida de tu Hijo, que está transmitiendo tu palabra. Señor, desatamos sobre su vida, Señor, no me cadenas, Señor, diciendo que este camino usa sus labios, Señor, para esto. Que tu palabra, Señor, una vez más pueda fluir, Señor, como agua viva. En el nombre de Jesús,
Señor, te damos las gracias por la vida de tus hijos, por la vida de tus hijas que han venido de Chile, Señor, para bendecir a Paraguay con tu palabra. Señor, que ellos no vuelvan a su país y con manos vacías. Que tus bendiciones, Señor, sean multiplicadas sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, oh Dios. Señor, que ellos puedan, Señor, recibir, Señor, todo aquello que tú has planificado y proyectado hasta mismo antes de la fundación del mundo para sus vidas. Y puedan disfrutar, Señor, al pleno en el nombre de Jesús. Señor, que sus vidas, Señor, hoy siempre sea un canal de bendición, Señor. Y que este Dios pueda aumentar. En el nombre de Jesús, que haya un tsunami, que haya, Señor, un huracán de avivamiento sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, oh Dios, y para la gloria tuya, Señor. Muchas gracias, Padre, por todo. Amén. Amén. Arrancamos con la palabra inmediatamente. Abra su Biblia en 1 de Samuel capítulo 3. 1 de Samuel capítulo 3, el versículo 3, 4 y 5. Es un texto muy conocido por todos nosotros. ¿Puedes ponerme aquí? Busque su Biblia, 1 de Samuel capítulo 3, verso 3, 4 y la primera línea del verso 5. Mañana calurosa. Me puse corbata por protocolo, pero creo que me la voy a sacar. Donde lo veo danzar como cordero me da más calor todavía. El otro día bromeando a algunos de ustedes les dije, ojalá el Señor no nos tome en danza, si no, tendría que tirarnos toallas del cielo también para el invierno. Ok, arrancamos con la lectura del texto, 1 de Samuel capítulo 3, versículo 3, 4 y la primera línea del verso 5, donde dice así la palabra del Señor de la siguiente manera. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Tome su asiento porque el pastor Wellington ya ha orado para la introducción de la palabra de esta mañana. Vamos a tener un plato fuerte hoy, un plato sólido, y espero que usted lo reciba. El primer texto ya comienza con una cuestión dura. Un personaje durmiendo en la iglesia. Siempre le damos una connotación tierna al pequeño Samuel durmiendo en el templo, pero de tierno no tiene nada. Es una cuestión trágica lo que está ocurriendo hoy día en el pueblo de Dios. Gente que duerme en el templo. Dormir. Cuando usted duerme, en demonología, hay una rama de la teología que se llama demonología, se nos explica lo siguiente. Si hay un momento en el día en el cual el ser humano está realmente indefenso es cuando duerme. Por eso la Biblia dice que Él guarda tu levantarte y tu acostarte. Si Dios no te protegiera en la noche cuando duermes, cuando tu cuerpo está en modo piloto, cualquier espíritu entraría a tu corazón, a tu alma, a tu mente o a tu cuerpo. ¿Lo sabías? ¿Cuántos de ustedes han tenido pesadillas que las pesadillas le son infieles al Señor y se preocupan? Usted cuando está en el día se compromete a guardar los principios de la palabra. Es fiel, temeroso, obediente, leal a los conceptos del reino. Pero cuando vamos al sueño de la noche, usted sueña que es un borracho, que es un ebrio, que es un maldiciente, que es un blasfemo, un contumaz, un rebelde, y usted se preocupa y dice, esto no se lo voy a decir a nadie.
¿Por qué tenemos pesadillas? ¿Por qué si servimos a Dios con fidelidad, cuando dormimos muchas veces no tenemos ese sueño que nos hace descansar el alma, no el cuerpo? Nosotros decimos, estoy cansado y quiero descansar y me voy a dormir. Y efectivamente el cuerpo descansa. Las funciones del organismo reposan. Pero muchas veces despertamos con el alma más cargada aún. Las preocupaciones no se van, se aumentan. Las tensiones se agudizan. Entonces la palabra dormir en la Biblia, en todos los relatos, no es una cuestión que se nos anime a hacer. Todo lo contrario. Pablo habla en sus textos donde dice velad. Velad viene de ser vigilante, de guardar las vigilias, de estar en un proceso contrario al letargo. El letargo es el adormecimiento, el entumecimiento de la mente, de las ideas. Hay mucha gente durmiendo en las iglesias. Y entiéndase, cuando hablamos de gente, hablo de líderes, hermanos, jóvenes, pastores, líderes, ancianos, en general. Hay mucha gente durmiendo hoy día en la casa del Señor. Y no hay nada más horrible que despertar a alguien cuando duerme. Cuando usted está durmiendo placenteramente, usted lo va a mover, esa persona se transforma en una bestia. No va a responder necesariamente con los frutos del Espíritu. ¿Cuántas veces a usted está en un sueño pero profundo y alguien viene y lo despierta? A usted se le sale el viejo hombre, se le sale la vieja mujer. Porque es incómodo cuando te molestan, cuando tú estás en un reposo del corazón, del alma y de las ideas. Muchas veces hay gente que dice, quiero dormir, cierra las cortinas, quiero estar en la oscuridad, no me moleste nadie, si es posible poner un candado en la puerta. Y es muy difícil, sobre todo, descansar si en la casa hay niños, si hay visitas. La idea del texto es muy clara. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo. Como dije al principio, le solemos dar por la tradición cristiana evangélica una connotación casi paternal. Pero en realidad lo que estaba ocurriendo ahí era un atrevimiento. Porque la condición de Samuel reflejaba la condición del viejo Elí. Y quiero tomar un tema tal vez un poco complicado, pero a medida que la gente avanza en edad, no tiene que ser así, pero es así. Van muriendo los sueños, las visiones, los anhelos, los proyectos. Me voy topando todos los días con personas que dicen, tuve un llamado, tuve una cosa hermosa que Dios me entregó, pero ya estoy viejo ya. Pasó. Lamento mucho. Ayer he conversado con personas que están estancados 20, 15, 16 años en dones preciosos que Dios le entregó y hoy día están castrados espiritualmente. No hay nada más espantoso que le pueda pasar a un cristiano que esté castrado espiritualmente. Entiéndase, castrado espiritualmente, que no germine, que no produzca. Es una cuestión espantosa. Un cristiano que ocupa la casa del Señor para dormir. ¿Y para qué vamos a ir más lejos o mirar al vecino? Es cosa que nos miremos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos ha agarrado un sueño? Tenemos esa peregrina idea de ir al templo a descansar. Y le decimos sin asco a la gente, venga a la iglesia a descansar. Y tomamos textos de la Biblia y manipulamos la escritura a nuestro antojo y decimos solemnemente, Jesús dijo, vengan a mí y yo os haré descansar. Jesús no dijo eso. Jesús está reclutando gente para trabajar en su viña. Jesús no se puede contradecir. En muchos textos dice que Él necesita obreros. ¿O no lo dijo Él? ¿Qué dijo Él? Rogad pues al Señor de la mies, ¿qué dice? ¿Que envíe dormilones a su mies? No, ¿qué dice? Que envíe obreros. ¿Qué es un obrero? Un jornalero. Un tipo que está de sol hasta que viene el ocaso del día y trabaja por un jornal. Entonces cuando Jesús habla de que vengan a Él y los haga descansar, Jesús le está diciendo, yo le voy a hacer un favor. Estos parásitos, los escribas, los fariseos, los que están aquí en el imperio y que son adherentes de Herodes y Pilato y los que se han adueñado del culto judío, porque usted tiene que entender que el sacerdote y los sanedrines eran nombrados en ese tiempo por los cabecillas de Roma. Estaba corrompido el sacerdocio. Por eso Jesús les dice, ustedes son hijos del diablo y vuestro padre es el diablo. Externamente sus vestiduras aparentaban que eran parte del pueblo de Dios, pero en su corazón había una podredumbre espantosa y Jesús sin asco les dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Entonces cuando Jesús les dice, vengan a mí que yo los haré descansar, Jesús les hace un favor y les dice, yo voy a hacerlos descansar de esa gente que los oprime,
Esa gente no entra al reino y no deja entrar a nadie. Yo los voy a hacer descansar de ellos, pero no para simplemente recostarse en mis promesas. Yo los voy a reclutar para un reino. Eso es un concepto duro de entender, porque hoy día la gente ama a la iglesia. Y sin duda la Biblia lo dice, que Él murió por la iglesia. Pero si ponemos en una balanza la iglesia y el reino, Jesús nunca predicó de la iglesia, Él predicó del reino. Y será, dice, anunciado este evangelio del reino. Jesús nos dijo en la gran comisión, al final en la ciudad de Betania, cuando ascienda a los cielos, ir y predicar el mensaje de la iglesia y sus doctrinas. No, dijo, ir y predicar. ¿Qué dice? Este evangelio. La palabra evangelio significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia no es que Dios nos ama y que Dios nos perdona. La buena noticia hay que decirla completa. Hay mucha gente que lee la Biblia como el pirata, con un parche en el ojo, lee la mitad del texto. Sin duda Dios nos ama. Pero la verdad completa es que Dios es un Dios que está indignado con el mundo. Romanos lo dice, Pablo lo dice, que todos están, ¿qué dice? ¿Dónde? Destituidos de la gloria de Dios. No podemos predicar el mensaje si no decimos eso. No le podemos decir a la gente que Dios los ama sin decirle que están destituidos de la gloria de Dios. Por eso la gente no viene a las iglesias. Porque si viene, se va. Es como echarle agua a un canasto. Nunca se queda y queda retenida en el redil. Porque viene con esa idea de que Dios lo va a amar como es. Y después cuando está dentro de nuestro círculo se entera de que Dios es un Dios de alta exigencia. Muchos de nosotros hemos tenido que tomar decisiones en nuestra vida cristiana, en algún momento de nuestra vida, de si queremos realmente seguir este evangelio. Porque nos damos cuenta de que unas son las cosas, normas de la iglesia, sus directrices, sus lineamientos, y otra cosa es lo que está en la palabra. Jesús le dice a sus discípulos en San Juan 17, ya a horas de ser entregado en la hora de las tinieblas del huerto de Getsemaní, vosotros estáis limpios, dice, por la palabra que yo les he hablado. Eso es lo que realmente limpia el corazón del creyente. La palabra. La palabra es lo que le da vida. La palabra es el soplo de Dios y se hace carne en Cristo. Por eso Juan capítulo 1, verso 1 dice, y el verbo se hizo carne. La palabra verbo es la palabra de Dios en acción. Cuando hablamos de Cristo vemos la autoridad de Dios caminando entre los seres humanos. Por eso la Biblia dice, no hay nombre dado en ninguna otra parte del cielo y de la creación dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Qué dice? ¿En el Papa? ¿En algún líder cristiano? ¿En algún prominente sabio? No, dice Cristo, hecho hombre. Dios hecho hombre. Emmanuel, como lo profetiza Isaías, Dios con nosotros. Entonces, hermano, ¿por qué le hablo de esta historia de Samuel durmiendo en el templo? Porque la condición de Samuel era la condición de Elí, del viejo sacerdote Elí. Su ancianidad no era una excusa para Dios. Todo lo contrario. Pablo le dice a la iglesia en Gálatas, estoy sorprendido de vosotros que a pesar del tiempo no hayáis madurado en vuestro compromiso con las cosas de Dios. Sois niños. He trabajado en vano, dice, y temo estar de parto nuevamente por vosotros. Sucede que en la vida cristiana el tiempo debiera hacernos madurar, no retroceder, no estar estancados o ser petrificados. A Elí no le sirvió de nada su vasta experiencia y su ancianidad. Con el paso del tiempo, nuestro cuerpo ya no goza de ciertas facultades. Nadie va a decir amén porque nadie quiere ser viejo. ¿No existe una oración para retroceder el tiempo? Tenga cuidado con el tema de la fe. La fe simplemente tiene una aplicación para las cosas que están dentro de la voluntad y la soberanía de Dios. Usted no puede orar para que el tiempo se retroceda. Así que con el paso del tiempo su cuerpo se va desgastando. Yo todavía no uso lentes, pero tendré que usar lentes en algún momento. Pastor Wellington en algún momento tendrá que usar, si llega a los 80 y el Señor no viene, tal vez audífonos, y nos vamos a comunicar como se comunican los ancianos. Esta misma congregación en 50 años más, si todos estamos vivos y el Señor no viene, vamos a estar con bastones. En el peor de los casos, como vemos a algunos ancianos con un carro y un tubo de oxígeno o una sonda que nos quite la orina. No queremos pensar en esas cosas. Nos gusta nuestra vitalidad, nos gusta nuestra juventud, nos gusta la salud que tenemos. Pero piensa en el sacerdote Elí. ¿Por qué no había un relevo para este pobre viejo? Elí era el último vástago, la última casta de la representación de un sacerdocio realmente inepto.
¿Por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué Dios no hace nada ahora con los líderes que nosotros vemos que son realmente un obstáculo espantoso para la obra del reino? Por la misma razón por la cual Dios nos sacó allí. La Biblia dice que Elí era viejo, pero esa ancianidad de Elí era absolutamente insignificante ante lo que él tenía en el corazón. El pecado de Elí era espantoso. La Biblia dice que tenía unos hijos a los cuales él les permitía hacer pecados espantosos a la entrada del templo. Y el panorama no era mejor dentro. Afuera, a la puerta del templo, los hijos de Elí hacían unas pachangas de miedo terribles. Lee el texto. Pero dentro, el viejo Elí estaba dormitando en una silla. Y más cerca del arca del templo, el panorama era peor. El joven Samuel, quien se supone era la promesa, a quien su madre lo había llevado con la esperanza de que el viejo Elí lo encaminara por la senda del bien, el niño simplemente aprendió a imitar lo que veía del viejo dormir. Así que nosotros no podemos quejarnos por lo que sucede en nuestro entorno. Uno enseña con el ejemplo y predica con lo que hace, no con lo que dice desde aquí. Así es que el panorama es tremendo, es espantoso. Tal vez nunca escuchaste esta explicación, porque siempre, como dije al principio, se nos habla con ternura. Qué lindo, qué hermoso, qué privilegio. Yo también quisiera dormir como durmió Samuel cerca del arca. No, eso es un peligro espantoso. Y la Biblia dice, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Y mira, ¿dónde estaba el arca de Dios? No quiero detenerme en esto. En muchas partes hemos explicado acerca de el mobiliario del arca, que era un templo no de dimensiones tan extensas, pero estaba dividido a la entrada el lavacro, que era una gran fuente de agua donde los que tenían que entrar se tenían que lavar la pureza ritual para su cuerpo. Luego estaba dividido en atrios para hombres, para mujeres. Luego estaba el lugar santo y el lugar santísimo, al cual solamente accedían una vez al año el sumo sacerdote. El lugar santísimo se le conoce como el lugar más santo de la tierra, el Sancta Sanctorum, el santo de los santos, donde no había ventana. Era un cubículo pequeño donde estaba el arca de la alianza, que todos conocemos. Era una pequeña mesa, tal vez un poco más extensa que esta, de madera de acacia, bañada de oro, con plancha y con láminas, con ángeles labrados a mano, a martillo puro. Una obra de mano preciosa, una manufactura increíble, diseñada directamente en el corazón de Dios. Aquí en Moisés escoge algunos artesanos en el metal precioso para poner esa caja, el arca, que tenía como objetivo ser el recipiente de tres cosas: la vara de Aarón que reverdeció, de Moisés, tablas de la ley escritas por Dios, copias, y maná. Curiosamente, la única porción de maná que no se putrefactó, todas las otras le salía gusano al otro día. Entonces el arca del testimonio recibe precisamente esa consideración, el arca del testimonio, de la alianza, una señal perpetua para el pueblo de Dios, de que Dios estaba en medio de ellos. Samuel no dormía dentro del lugar santísimo, pero sí dice en el lugar santo, cerca, o sea, en la pieza que estaba a continuación. Esa cercanía con las cosas de Dios y a la vez estar durmiendo es lo que ocurre hoy día. Hay mucha gente que está cerca de las cosas de Dios, pero tiene un corazón realmente pasivo. No está esa pasión por el Evangelio, no hay nada que lo conmueva. Quieren ver cosas espectaculares, teniéndola a pasos de ellos. Dice el texto, donde estaba el arca de Dios, y el escritor de Samuel empieza a narrar, y tú tienes que leer el texto como está escrito, con el sentimiento que escribe, con la pena, con la tristeza que escribe el escritor divino. Dice, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Te habla de la lámpara de Dios. En un tiempo donde hoy disfrutamos de la luz eléctrica, producto del ingenio industrial, no nos imaginamos una civilización a velas, con pábilos, pequeños aparatos, recipientes de greda con una mesa hacia el exterior y que tenían que estar permanentemente humectados con aceite, de lo cual voy a hablar. La Biblia te habla de la lámpara de Dios. No era la lámpara de Elí, no era la lámpara de Samuel, no era la lámpara del Sanedrín, no, era, dice, la lámpara de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios siempre va a intervenir antes de que
el ser humano intente tocar o distorsionar el plan de Dios. Eso lo vemos a través de toda la Biblia. Cuando la gente se quiso abalanzar sobre el arca de Noé, Dios cerró la puerta. Cuando el pueblo de Israel, esta misma arca la intentó llevar de rescatarla desde los filisteos. Todos conocemos la historia, cómo Usa toca el arca porque los bueyes tropezaban. Dios extermina a ese hombre por su temeridad. A través de toda la Biblia vemos que Dios no permite ese acercamiento a las cosas sagradas. O sea que no es tan fácil como nosotros pensamos, pero hay muchos hoy que violan uno de los mandamientos más sacros que fue dado en el monte Sinaí: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Hoy día el nombre de Dios es uno de los nombres más profanos. Lo usan humoristas, políticos, cientistas, charlatanes. Cualquier persona toma el nombre de Dios. Cualquiera dice: Dios me habló, Dios me dijo. Y nosotros, que realmente somos portadores de la presencia de Dios, muchas veces nuestro silencio es cómplice de esas canalladas. No quiere decir que tú tengas que defender a Dios precisamente, pero sí ponerte del lado de Él, ser definido, no ser ambivalente. Si ese es el problema que tenía el pueblo de Israel, cuando Dios enviaba profetas, simplemente la arenga era esta: si Jehová es Dios, sírvanle; si no, no, pero escojan a quién servir. Y cuando un líder, cuando un pastor, cuando alguien lanza esa propuesta sobre la gente se ofende, porque la gente quiere servir a Dios, pero no quiere dejar ciertas cosas. Como decimos en mi país, Chile, juegan en 2 equipos. Pero Dios quiere un trato exclusivo. Dios quiere la franquicia completa. Es como el ejemplo de ayer. A ti no te gustaría estar con una persona que te diga: mira, te quiero mucho, pero al otro lo quiero más. Tú dices: eso es una locura. Yo quiero que tú me ames a mí completamente. ¿Cómo te sentirías que alguien te diga: te amo, pero te quiero compartir? Tú no quieres eso. Tú quieres la atención, el cariño, el aprecio, la ternura, todo de la otra persona. Pero vemos que esas cosas hoy día se ven en la sociedad. Por eso vemos gente, y te voy a hablar de las conductas sociales que vemos que para la gente son absolutamente normales, que ya a nosotros ni siquiera nos escandalizan, las tomamos como normales, pero el origen de eso es la condición espiritual de la persona. La promiscuidad, por ejemplo, ¿qué significa promiscuidad? Simplemente significa que yo puedo estar con 1, 2, 3 simultáneamente. Eso es común en la sociedad, lo practican los que son los modelos de la sociedad: cantantes, actores, personas de pensamiento, según ellos, con altos conceptos en sus ideales morales, pero que en realidad a la luz de la Escritura es simplemente pecado, es simplemente una cuestión que distorsiona el diseño de Dios. Por eso aquellos que intentamos vivir, ustedes, nosotros que intentamos vivir bajo los preceptos de Dios, nos miran realmente como algo raro. Te guardas para Dios, pero qué estupidez. ¡Qué locura! Mira yo lo que hago lo que quiero, disfruto, soy un sibarita, soy un gozador de la vida. Y tú te quedas mirando y haces lo que hizo Job. Job, después de pasar muchas penurias, dice: ciertamente en vano me he guardado para Dios. Él llegó a pensar eso, se le metió en su corazón ese germen maligno de lo que la gente piensa. Por eso es importante congregarse y no salirse del rebaño. Porque el diablo también evangeliza, el diablo también dice Apocalipsis, y otros apóstoles lo dicen: el diablo también tiene sus ministros. Apocalipsis te habla de la sinagoga de Satanás. Si tú te sales del rebaño, el diablo te va a discipular y va a hacer de ti un buen discípulo. Te va a hacer un instrumento de maldad. Como dice Pablo, un instrumento de iniquidad. Entonces el primer concepto es dormir en el templo, que ya lo hemos visto. El segundo, el arca de Dios, de lo cual ya les hablé. El tercero, en el cual vamos, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y aquí vamos a ir a algunos versículos más adelante, porque había una ordenanza. Cuando el templo fue diseñado, uno de los requerimientos era de que esa lámpara, que estaba ubicada precisamente en el lugar santo, debía arder perpetuamente, no debía apagarse. Antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, el versículo 4 dice: Jehová llamó a Samuel. Antes que quedara oscura Samuel, Dios lo llama.
como muchas veces nos ha pasado. Antes de que se nos venga la noche, la tiniebla, la oscuridad, Dios nos empieza a llamar. Este pasaje es claro para entender que Dios no solamente actúa aquí, sino actúa afuera en las tinieblas. La Biblia dice, antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, cuando una lámpara se apaga viene la tiniebla, la oscuridad, que es un símbolo de la opresión, de la inseguridad, de no saber dónde dirigirte. Dice que Dios, Jehová, llama a Samuel. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo creo que Dios sigue llamando a las personas y las llama por su nombre. Dios no dice, ¿cómo está el que se llama ya? No me recuerdo. No, Dios tiene realmente claro quiénes somos. Y totalmente cada uno de nosotros nos conoce. Y dice que Jehová llamó a Samuel. Y el versículo 5, y corriendo luego a Elí. Nota lo que había en el corazón de Samuel. Lo llama a Dios, pero él corre donde Elí. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy día en la cristiandad? Elí no podía darle absolutamente nada, y de hecho si tú lees el texto en extenso te vas a dar cuenta que Elí no le ofreció nada. Su experiencia y todo el bagaje que él tenía no le sirvió absolutamente de nada. Elí le responde con un vestigio de lo que él se acordaba de Dios. Le dijo, es Dios, evidentemente es Dios, estamos en el templo, ¿qué más va a hablar aquí? Se supone que estamos en un templo, tiene que hablar Dios. Bueno, y si Dios te vuelve a hablar, simplemente dile que te hable porque tú estás aquí. Fue una respuesta tan simple, tan infantil, tan inmadura. Muchas veces hemos leído ese texto y decimos, qué profundo lo que le dijo Elí a Samuel. Pero si tú lo lees detenidamente, tú esperas más de un líder, ¿o no? Yo esperaría más de Elí. Un tipo viejo, un tipo que tenía sobre el pellejo años de experiencia. Era el momento de tomar a ese cachorro, a ese joven. Pero le sale con una estupidez. Muchas veces nosotros hemos tenido esa amarga experiencia. Pues yo he conversado con mucha gente que ha buscado ayuda. Y la respuesta no sirve. La escena es trágica. Corrió, dice Elí. El texto lo dice, corrió. A la primera vez que oyó la voz de Dios, Samuel corre. Imagínate al joven Samuel corriendo como loco en el templo. Había estado años, se había criado en ese lugar. La Biblia dice que apenas su madre le quitó su pecho, dejó de tomar leche, lo llevó a vivir ahí. Entiéndase, tal vez 1, 2, 3 años de edad. Y cuando sucede esto, el joven Samuel era casi un preadolescente. Samuel, en ese lugar no entraba nadie. En el lugar santísimo no entraba nadie. Si es que con suerte Samuel vio entrar al sumo sacerdote 4 o 5 veces durante su corta vida. Entonces cuando Samuel oye la voz de Dios, él corre, se volvió loco. Dice que corrió, dice, donde Elí. Hay mucha gente corriendo hoy que oye la voz de Dios. Y oye la voz de Dios precisamente en esas instancias, a punto de que la lámpara se apague. ¿Usted ha visto cuando hay baja de voltaje? La luz no se corta de golpe fuerte, sino que baja la intensidad. La lámpara se estaba apagando. Era el mismo efecto. Cuando tú prendes una vela, la vela no se apaga de golpe. Empieza a dar pequeños destellos, ¿cierto? Usted ha encendido una vela. La vela no se apaga de golpe. Su llama se empieza a achicar. Las sombras que se proyectan empiezan a disminuir. Y usted sabe que tiene que cambiar la vela. Aquí es lo mismo. Dice que la lámpara estaba a punto de apagarse. Pero nadie le preocupaba eso. Elí, que era el custodio de la ley, hizo caso omiso de que esa lámpara tenía que estar continuamente encendida. El lugar del templo era un lugar valioso. Una de las ordenanzas de por qué tenía que estar encendida la lámpara era de que ese templo, en valor monetario, era incalculable. Todo era de material precioso. Cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, estaba infestado de enemigos. Todos querían, y de hecho el arca del pacto se perdió en el tiempo cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Hasta el día de hoy
ese artefacto se perdió. No lo encuentran. Porque los babilonios y los que tomaban rehenes, tomaban los metales preciosos. Es un símbolo, sí, es un símbolo, pero es un símbolo de Cristo en medio de su pueblo. No son solamente símbolos literarios. Hebreos dice que Cristo era la roca en el desierto. Hay un coro que dice, Cristo es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo les dio a beber a esa gente en el desierto. Él les dio el maná y los sustentó durante todo ese tiempo de su peregrinar. Y era un peregrinar para las promesas de Él. No nos gusta peregrinar, no nos gusta esa idea de que Dios nos manda al desierto, pero es la única manera de muchas veces de que entendamos de que Él realmente cumple lo que Él prometió. La escena es trágica. Versículo 5 dice, y corriendo luego Elí. Samuel corre en el templo, oyó la voz de Dios por primera vez en su vida, que es lo segundo más trágico. Había un sacerdote, estaba el templo y todo, pero no se oía la voz de Dios. Fue todo un suceso ese día, algo increíble. ¿Qué es lo que la gente busca hoy en las iglesias cuando viene? Te lo puedo decir, la gente no viene buscando sanidad, ni restauración, nada. La gente quiere oír a Dios. Eso es lo que la gente busca. En el fondo de su corazón quiere tener esa certeza de que Dios es real, de que habla al corazón. Y cometemos el error muchas veces de tener, es lindo tener una infraestructura. Bendito sea Dios por eso, porque hubieron generaciones de cristianos donde hacían culto debajo de los árboles. Yo mismo aquí en Paraguay llegué en el año 90. Aquí cerca en Carapeguá, Paso Paredes, hacíamos culto debajo de los mangos. Iglesias que no tenían templo. Culto duraban 5 horas y nos íbamos corriendo dependiendo de la sombra. Todos iban corriendo las bancas, siguiendo la sombra. Un calor espantoso, ¿para qué te digo? Es lindo tener medio de transporte. Yo caminaba de Carapeguá a Franco Isla 35 kilómetros con un calor espantoso. Hoy día no hago esa locura, ni tonto. Tenemos motos, tenemos autitos que nos llevan a todos lados. Pero esa comodidad, hermano, muchas veces le ha hecho mal al pueblo de Dios. Esa cuestión de ser flojo, de ser dormilones, como dice el texto. Yo sé que no va a decir amén, porque te dije al principio de la palabra que esto es un plato fuerte. Y sabes que es rico dormir. Nadie quiere reconocerlo, pero esa cuestión de cuando tú estás en la cama y te estiras, y es como el gato, cuando tú el gato lo escuchas ronronear, ese pajarraco, ese animal disfruta dormir. Tú le pasas la mano por el lomo, el gato se estira, elonga. Entonces cuando uno está uno ve la cama y uno es como tu altar, así tú dices, me voy a premiar a mí mismo. Necesito dormir, necesito descansar. De hecho, en algunos países europeos, para la gente que trabaja mucho oficinista, sobre todo en Paraguay que se hace siesta, en Chile no existe la siesta, hay hoteles para dormir. Solamente tú pagas, vas 2-3 horas, y una camita y duermes. Y te despiertan y tú sigues. Pero la palabra dormir no tiene esa connotación de descanso hoy, sino esa connotación de ocio. Había muchas cosas que hacer en el templo. El ocio ha corrompido el llamado del cristiano el día de hoy. Y si Dios no interviene en la vida de Samuel, Samuel iba a ser peor que Elí. Peor que Elí. Nos quedamos entonces con que Samuel corre a Elí. Ahora vamos a Éxodo 27, vamos a ver qué era lo que Dios pedía con respecto a esta bendita lámpara que no debía apagarse. Éxodo 27, verso 20. Libro de Éxodo, capítulo 27, verso 20. Aquí está la primera ordenanza de Dios con respecto a esta lámpara, que estaba en el templo, de donde se dice que antes de que la lámpara de Jehová fuese apagada, Jehová le habló a Samuel. Éxodo 27, verso 20 dice, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, no el alambrado, el alambrado es otra cosa, alumbrado, para hacer arder, que dice, continuamente las lámparas, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio,
las pondrás en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo para los hijos de Israel por sus generaciones. Aquí está el origen del problema. La lámpara se estaba apagando porque se surtía, se abastecía de aceite. ¿Y quiénes tenían que traer ese aceite? Dice los hijos de Israel. Versículo 25, mandarás. Es un mandato. No era una orden, una sugerencia, como solemos decir, ¿quién puede hacer esto hoy? No. No era eso, no era una sugerencia. Era un mandato. Mandarás a los hijos de Israel. Y hoy día no se puede mandar a la gente, porque hoy día la gente se ofende en la iglesia. Hay cosas en la iglesia que funcionan con sugerencias, con opiniones, podemos opinar y todo, pero hay cosas que no funcionan así. Tienen que funcionar como dice la palabra. El líder tiene la autoridad de mandar. El problema no es ese, el problema es cuando la gente no obedece. ¿Y qué dice el texto? Mandarás a los hijos de Israel que traigan. Pero se ha metido una vertiente, una corriente de pensamiento secular, entiéndase, no cristiano, mundano, como solemos decir, dentro del pueblo cristiano. Quienes se mofan de nosotros y dicen, tú vas a la iglesia y te van a puro sacar cosas, te piden solamente. ¿Y por qué le permitimos a esa gente que no tiene parte de nuestro culto que opine sobre lo que nosotros hacemos? ¿Qué autoridad tienen ellos de manosear nuestros ordenamientos? Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas. Ahora quiero detenerme un poco en esto. Hemos visto que era un mandato, traerlo. Segundo, no era cualquier aceite. No era aceite de motor, no era aceite de nada. Era, dice, una cuestión específica. Aceite puro de olivas. Ya de eso es una cuestión difícil de conseguir. Sigue siendo hoy difícil de conseguir. Y con un requerimiento adicional, un bonus track, machacadas, no fritas ni hervidas. O sea, mira, Dios llega hasta ese punto de detalle. No es que yo quiero traer aceite del que sea y como yo quiero. No, aceite puro de olivas machacadas. Las olivas son las aceitunas, como vulgarmente nosotros le decimos por estas latitudes. Olivas, entiéndase, aceitunas. El aceite puro no se obtiene simplemente masticando el producto de la oliva. Es un proceso duro que te lo quiero explicar más adelante. Machacadas. Y el propósito de traer el aceite al templo era para que ardan continuamente las lámparas. Si el aceite era de mala calidad, te iba a dar mal olor. El pábilo, su mecha iba a sacar un humo negro. Hay velas que son de tan mala calidad que tú las enciendes y esas cuestiones son tóxicas. Si quieres suicidarte, compra velas baratas. Te da una luz que parece que invocas al diablo, un humo te sale entre la vela y un olor espantoso. Quedas drogado con esas velas. Hay que comprar velas buenas, velas de emergencia. Yo tengo velas de emergencia siempre en mi casa. De esas velas que duran harto. Son caras, pero sé que si se enciende la porquería no se va a gastar a los 10 minutos. Esto era lo mismo, dice aceite puro. De pureza te habla de aceite de calidad. Oye, hay mucha gente que, como decimos en Chile también, vende gato por liebre, que aquí también parece que eso se aplica. Te dice, te voy a vender un conejito, una liebre, y te están dando un gato. Entonces, para asegurarte mejor que el tipo te muestre la cabeza, el pellejo del animal, no sabes lo que estás comiendo. Y hoy hay mucha gente que a Dios le dice lo mismo, Señor, aquí te presento aceite puro. Y Dios tiene que pasar por un proceso de certificación para ver si lo que le estamos dando realmente es aceite puro. O sea, que hay mucha gente que intenta engañar a Dios. Pablo, ¿qué dice a los Gálatas? ¿Y Dios qué dice? No puede ser burlado, dice. Pero aunque la gente se le dice, lo quiere hacer igual. Quiere engañar a Dios, burlar a Dios. Y aquí saltamos al Nuevo Testamento, porque el ministerio de Cristo tenía como eje central el famoso monte de los, no de las sandías, no, ni de los mangos, el monte de los olivos, que sigue existiendo ese bendito monte en Jerusalén. Algún día espero ir. El monte de los olivos.
Ahí estaba el huerto de Getsemaní, donde Jesús abre su corazón, donde un ángel baja para fortalecer a Jesús. Jesús tenía acceso privilegiado a ese monte, es claro. No te quiero leer tantos pasajes bíblicos, pero lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Era un huerto privado, que sigue siendo un huerto privado hasta el día de hoy en Jerusalén. Y en Jerusalén hay muchos árboles, porque el olivo, su tronco es añoso, puede durar, incluso hay olivos que tienen 1700 años de antigüedad. Jesús tenía acceso a ese huerto, y no solamente era un huerto que habían olivos plantados, sino que se producía aceite para abastecer precisamente al templo que estaba frente. Hoy que tenemos máquinas industrializadas, es fácil obtener el proceso del aceite, pero en ese tiempo, si tú ibas al huerto de Getsemaní, el ruido, las 24 horas era un ruido espantoso. Había muelas. Muelas son ruedas circulares de piedra gigantes, una contra la otra, y en medio era cóncavo. Había una especie de hendidura donde se metían las aceitunas, y habían animales que giraban todo el día, y el ruido que hace las piedras chocando, y con la aceituna tiene una semilla, un cuesco o una pepa tan dura. ¿Cuántas veces te has comido una y te muerdes y se te sale el alma con el dolor? Y bueno, imagínate esa escena de cientos y miles de aceitunas con dos grandes muelas, se les llama esa roca, girando y apretando, crujiendo, era como que crujen los huesos. Un pastor, un teólogo decía, ese ruido era tan espantoso es como cuando tú oyes el ruido de un atropello, cuando pasa un camión por el cuerpo de una persona y el crujir de huesos es espantoso. Esa escena es terrible cuando Jesús entra al Getsemaní y tú puedes imaginarte a Jesús orando de madrugada y esa fábrica, ese huerto trabajando y ese ruido espantoso que vaticinaba la muerte. Todos le ponemos un tinte romántico por esta cuestión de las películas, que el huerto era como un paraíso. No, Jesús simplemente iba al huerto porque es como que te dicen, toma, te paso la llave de mi patio y puedes orar ahí. Era una fábrica, no entraba cualquier persona, simplemente por eso el huerto de Getsemaní, Jesús tenía esa instancia de ir a orar con sus discípulos y tener reuniones privadas con ellos. Eso está en Marcos 13, sin buscarlo, Marcos 13:3 dice, y se sentó Jesús en el monte de los olivos, frente al templo. Esa era la ubicación. Se sentó, dice Jesús, en el monte de los olivos, frente al templo. Así es que el huerto de Getsemaní siempre estuvo involucrado en la historia de Israel y de Jerusalén, porque ahí se producían olivares para el aceite del templo. Pero según vimos en Éxodo, la gente también podía traer, los peregrinos que venían de diferentes partes de Israel. Y aquí quiero saltar una profecía, porque David fue profeta, no solamente fue cantor, no solamente fue un tipo que hacía poesía. David, entre todas las cosas hermosas que Dios le dio, fue profeta. Y David profetiza un hecho que muchas veces pasa desapercibido para nosotros, que usted y yo somos una aceituna, un olivo, y que así como los discípulos fue la primera generación de semillas en el puño de Dios arrojado sobre los montes y los cerros del mundo y germinó, nosotros también. Vamos a Salmo 72, verso 6. Libro de los Salmos. Libro de los Salmos 72, verso 6, dice, y será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, y su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Profecía del rey David. Jesús toma a estos 12 discípulos, ese puñado de granos, y Jesús lo lleva a los montes. Al único monte que Jesús priva a sus discípulos de ir es al primer monte que él fue el monte en el desierto, el de la tentación, cuando Satán lo lleva a la cumbre del monte
y sucede lo que está en el libro de Marcos. Pero después Jesús lleva a los discípulos al monte de la transfiguración y presencian parte de la crucifixión en el monte Moriah, el Gólgota. Pero las enseñanzas, las instrucciones de Cristo comienzan con el sermón del monte, de las bienaventuranzas. Se cumple la profecía de David donde dice que él dice, y será echado un puñado de grano en la tierra. Jesús toma estos 12 y dice, y en las cumbres de los montes, y su fruto hará ruido como el Líbano. Porque dice ruido como el Líbano era una zona geográfica donde habían árboles y el viento era tan fuerte, es como cuando usted va a un bosque, y el ruido del viento al entrar por las ramas y las hojas, es un ruido, parece una multitud aplaudiendo. Por eso David ocupa en otro de sus formas de escribir, donde dice que los árboles dan palmadas de júbilo. Es el mismo efecto de sonido cuando usted va a un río o una cascada y cierra sus ojos y pareciera una multitud aplaudiendo el sonido de las aguas. Pero aquí David te habla de que germina ese puñado de granos que él arrojó sobre la cumbre de los montes. Y eso repercute a la ciudad, que es la sociedad en la cual nosotros vivimos, sociedades ya no en campos ni en cerros, sino en ciudades. Dice, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Es un efecto que hoy nosotros somos producto de la generación de esos apóstoles que creyeron en Cristo. Piensa que si esos apóstoles hubiesen sido unos cobardes y hubiesen negado su fe, ese fruto no hubiese dado una segunda generación de cristianos. Pero porque ellos no negaron su fe, porque precisamente ellos murieron por su fe, la cristiandad, este evangelio se expandió de manera incontrolable, a tal punto que el libro de los Hechos dice que ya no sacaba nada con encarcelar a los discípulos, porque dice todo el mundo se fue tras ellos. Y relata el libro de los Hechos que multitud de sacerdotes se convertían a la fe. Y llegó un punto en el evangelio donde dice que los judíos querían judaizar a los cristianos. Se formó una pugna, una rivalidad, a tal punto que el libro de los Hechos menciona que Santiago convoca a una reunión de emergencia. Y se zanja una cuestión histórica para el pueblo cristiano. Pero ahí se forman dos ramas. Y la rama que era del judaísmo dentro del pueblo cristiano empieza a morir. Y surge una generación de apóstoles como Pablo, Apolos, Priscila, Aquila, Timoteo, mujeres como Junas y otras más. Y Pablo dice, me voy a los gentiles, o sea, a los no judíos. Y aquí entramos nosotros, como dice el texto del Salmo, los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Pero producto de lo que dice anteriormente, que será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Ahora volvamos un poco al tema de lo que ocurría con Samuel, porque Samuel representa a ese cristiano pasivo, a ese cristiano que está dormitando. Hay un estado de sueño, antes del sueño profundo es cuando tú dormitas o cabeceas. No diga que no le ha pasado, porque a todos nos ha pasado. Como que quedas traspuesto, como que duermes pero no duermes. Estás con un oído atento y el otro cerrado, un ojo abierto y uno cerrado. Pero pasando esa fase entras al sueño profundo. Muchos accidentes no ocurren en el sueño profundo, ocurren en la fase del adormecimiento. Cuando el tipo va manejando pero durmiendo, no entra en el sueño profundo. Ya el tipo no alcanza el sueño profundo cuando choca, ya está en otra parte. Y una vez, de muchos años atrás, con un pastor le pasó eso, iba manejando y yo ya me había quedado dormido, y cuando abro los ojos él también iba durmiendo y se iba por la pista del otro lado. Olvídate, invocamos a todos nuestros ancestros ahí. Y él dijo, disculpe, dijo, me quedé dormido, y con toda pasividad giró el volante, y yo dije, no me subí nunca más con él. Si él quiere irse al cielo primero, problema de él.
Pero no sé cuánto, te digo, a mí el corazón lo tenía aquí en la mano, no sé cuántos metros o kilómetros anduvimos así. Cuando uno está en estado de adormecimiento, vienen las peores catástrofes. El problema es que después la gente sale con una excusa tan absurda, es que, no sé en qué estaba pensando, dice. Fue sin querer queriendo, como dijo no sé si fue el Chapulín o el Chavo. Y claro, porque uno técnicamente no se puede hacer responsable en un estado así. Por eso entrar en un estado de adormecimiento es peligrosísimo. Y Pablo, como te dije al principio, te habla de velar. Orar y velar, dice. ¿Para qué, dice? ¿Para qué? Para que no entremos en ¿dónde? O sea, la única forma de entrar en la tentación, yo no voy a ser tentado ahora. La única forma de entrar en la tentación es en un estado de adormecimiento. Porque ahí el diablo te distorsiona la realidad. Y el diablo te va a tentar con lo que te gusta, no con lo que no te gusta. Si a mí no me gusta el dinero, el diablo no me va a poder tentar en eso. Por más que me tire billetes, cheques, lingotes de oro, eso no me llama la atención. El diablo me va a tentar en lo que me gusta. A mí me gusta, aquí no sé, está el Super 8, una barra de chocolate. Esa era mi delicia. Ya el Señor me liberó de eso ya, pero yo veía uno y no... Sí, estaba enviciado con esa porquería. Donde veía, tenía que comprarme uno. Tal vez una cuestión pero infantil, pero no es tan infantil, porque todos los días tenía que comerme una dosis de esa barra. No son caros. Es una cuestión que tenía en la mente, ¿no? Es un ejemplo que se puede aplicar a cualquier día de tu vida. Pero un día estaba ayunando, y me olvidé y me compré uno, ¡pum! Y lo peor que me vio un hermano. Pastor, dijo, usted no está ayunando, y yo tenía la barra en mi mano. No sabía qué decir. Me puse solemne. No me pregunte nada, le dije. Y después yo fui a la pieza y dije, pero Señor, ¿cómo va a ser tanto? Ya, yo tuve que entrar a una disciplina. Porque dije, si esta cuestión tan pequeña me domina, esa cuestión puede ser un huracán después, me va a tumbar, me va a tirar. Así que llevo abstemio, llevo muchos meses sin consumir esa porquería. Tal vez caiga más adelante, pero algo suave, no algo grave. Pero te pongo un ejemplo, tú tienes que entrar, y cuesta disciplinarse porque yo pasaba porque tú tienes tu ruta. Todos tenemos una ruta en la vida, tenemos hábitos. Y pasaba siempre por ahí, y dije, tengo que dejar de pasar por ahí. Y me iba por otro lado, pero igual vendían. Y el olor, y se me veían un montón de cosas. Hasta que después dije, no. Compré uno y lo dejé en mi mesa ahí. Hasta que la porquería se venció. Ahí lo tenía. Es una prueba de fuego. No abrirlo, no comerlo. Para el ayuno igual, los hermanos me decían, pero Vipo, ¿cómo hago para ayunar y que no me tiente el hambre? Yo lo probé de esta manera. Me compré un pan rico, crujiente, lo dejé en mi mesa. Me sentaba, ayunaba y ahí es el pan, el olor me entraba. Hasta que el pan se puso duro, se pudrió verde. Ya después me daba asco el pan. Es una cuestión como para que te provoque rechazo. Entonces lo mismo, nosotros tenemos que entender que, ¿qué dice la Biblia? No seas dominado de lo malo. Vence el mal, ¿con qué dice? Y esa cuestión, llevarla a la práctica, cuesta. La Biblia te menciona que Elí, ya hemos visto el detalle, el tipo era realmente inepto. Su ancianidad no era una excusa para lo que estaba pasando. Porque hay mucha gente que lleva tiempo en los caminos del Señor, envejecen físicamente y intelectualmente muchas cosas. Y la primera excusa es estoy cansado. Y yo lo primero que les rebato es lo siguiente. Todos los hombres que Dios usó en la Biblia eran tipos viejos, pasados los 80. Moisés, Abraham y muchos grandes próceres de la fe no eran precisamente cachorros como nosotros. Eran tipos viejos, tipos ancianos, pero los tipos tenían una cualidad. Independientemente del estado de salud de ellos, los tipos tenían algo dentro que no cuestionaban lo que Dios decía. Cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice, anda que te voy a llevar a una tierra y te la mostraré, la Biblia textualmente dice que Abraham salió sin saber a dónde iba.
¿Qué es el requerimiento mínimo que Dios nos pide? Pero hoy día la gente no quiere creerle a Dios con esa garantía. Dios me habló, pero Dios me tiene que mostrar, me tiene que decir, y quieren todo el plan armado, el pack, como se suele decir. No, pero la Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, por eso Abraham peregrina. Cada lugar que iba habían peleas, batallas, se te pelea con el primo y se pelean los pastores de los con los de él, porque la pelea de los pastores es de tiempos antiguos. Los pastores siempre se han peleado, ¿cierto? Nosotros no, yo soy amigo de... Pero esa cuestión siempre, las rivalidades siempre han existido en el pueblo de Dios. Elí era parte de un linaje de sacerdocio que estaba en el pueblo de Israel. Y ya de ese tiempo Dios le hizo la cruz a ese linaje. Por eso Dios envió profeta y dijo que se iba a levantar un sacerdote, Hebreos lo menciona, de acuerdo a la orden de Melquisedec. Un aparecido, no quiero entrar en detalle, pero era como que Dios te borra todo tu plan y te dice el mío es mejor. ¿Cuándo te ha pasado eso? Cuando tú vas a la oración y le dices, Señor, este es mío, bendíceme. Y Dios te lo rompe y te lo tacha y dice, el mío es mucho mejor. Los judíos tenían ese problema. Los sacerdotes, Dios les dio sus vestiduras, sus vestimentas, pero para la época de Cristo los tipos ostentaban. Jesús se los critica. Dice, ustedes alargan, dice, la orla de sus mantos, sus bordes y todo pomposo. O sea, el diseño original fue corrompido. Eso es lo que Jesús les dice. O sea, y ya que metieron mano, Dios lo rechaza. Hay que tener cuidado con eso. Dios te puede dar algo, pero si tú lo distorsionas, Dios lo rechaza. Y eso le pasó al pueblo de Israel con su sacerdocio. Entonces Dios se suscitó, dice, otro sacerdote fiel. Fiel a su casa, que es Cristo. Mayor que Moisés, que Abraham. Eso fue el motivo por el cual matan a Jesús, porque Jesús se lo dice. Mayor que Abraham y que Moisés soy yo. Y Cristo dice que ahora Él es sumo sacerdote y está para interceder, cosa que no hizo Elí. Es lo que te hablé ayer en el mensaje. Ahora dice nosotros que somos nación santa, que dice real. Ahora Dios te ha puesto a ti para interceder por otras personas. Y es duro hacerlo. Es duro entender que el plan de Dios nunca ha cambiado, es el mismo diseño. Ya para terminar la palabra, sin leerlo, está en Mateo 25, texto clásico de las mujeres insensatas. ¿Qué dice el texto? Ellas tomaron sus lámparas, ¿y en qué consistía la insensatez? Tomaron sus lámparas sin aceite, o sea, vacías. Te resumo la parábola de las 10 vírgenes. La insensatez de estas personas era haber tomado lámparas sin aceite. O sea que el hecho puntual del sacerdote Elí no fue un hecho histórico, se venía repitiendo. ¿De qué le servían lámparas sin aceite? Es lo mismo que tú en tu casa tengas una linterna sin pilas. Más que tirársela por la cabeza a alguien no va a servir para nada. No cumple su función. Entonces la insensatez era precisamente esa, no ser precavida. No estar preparada para la contingencia, para el momento. Porque las tinieblas son evidentes, pueden caer en cualquier momento. Y la insensatez de esta mujer, ¿cuál fue? De esta mujer era no tener aceite en sus lámparas. Ahora, el olivo, o sea, de lo que hemos hablado, de donde se produce el aceite, el olivo es símbolo de esperanza. La Biblia dice, cuando Noé estaba en el arca, abrieron la ventana, primero envió un cuervo, mala idea enviar un cuervo, al final Noé envía, ¿qué dice? Una paloma, ¿y con qué vuelve la paloma? Una rama de olivo. Y dice, y Noé entendió que la tierra se estaba poniendo fértil. Entonces el olivo es una señal de esperanza, de donde se produce el aceite. Último versículo, con eso ya me gustaría que pudiésemos orar. Léalo, Salmo 72, verso 6. Salmo 72, verso 6, mira lo que dice. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas.
¿Quién puede encender la lámpara hoy? Solamente Él. La lámpara sigue existiendo, que es el lugar de tu corazón, que muchas veces se ha querido apagar, pero el texto de David profético también dice, tú encenderás mi lámpara. Quiero que se ponga de pie. Me gustaría esta mañana orar por alguno de ustedes, quien quiera o pueda sentir la necesidad de pasar a este altar, tener un momento de oración, decir, Señor, yo necesito que tú alumbres mis tinieblas. Hay áreas de nuestra vida que a veces no tenemos claridad o no sabemos qué decisiones tomar. No tenemos claro muchas veces lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero el texto que tú lo puedes leer en tu casa, estudiarlo, el Salmo 72, verso 6 dice, Salmo 18, verso 28, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Ese es mi texto preferido. Cada vez que me puede suceder lo que le iba a suceder a Samuel, a punto de que la lámpara de Dios se apague, Dios siempre ha intervenido y me ha ayudado. Y esa ayuda está disponible para ti, para todos nosotros. Él no va a querer que nos quedemos en tinieblas. Inclinamos el rostro y oramos al Señor. Padre, te bendecimos en esta mañana. Agradecemos, Señor, el hermoso privilegio de oír tu palabra. Ella nos alimenta, nos nutre. Ella nos entrega, Señor, la fortaleza para seguir adelante. Tú eres, Señor, el que enciende nuestro corazón para seguir, Dios mío, bajo la luz de tu gracia, Señor, este camino. Queremos, Señor, pedirte perdón si es que en alguna área de nuestra vida, Señor, hemos estado a punto, Señor, de quedar en oscuridad. Trae, Señor, luz. Ilumina, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos. Ponemos delante de ti nuestros anhelos, nuestros proyectos, todo lo que hay en nuestro corazón. No queremos, Señor, seguir, Dios mío, como Samuel, a tientas, corriendo, asustados, sino queremos tener la seguridad, Dios mío, de que tu gracia nos guía. Te reconocemos en esta mañana como dice el rey David, el bienhechor hacia nuestras vidas. Te debemos lealtad eterna, Señor, por tu amor. Te pido una bendición sobre el pastor de esta iglesia, sobre su esposa, su familia, sobre sus jóvenes, sus líderes, sobre el copastor, sobre cada grupo de célula, sobre cada persona que se congrega en este lugar. Guíale, Señor, que la luz de la salvación sea permanentemente encendida, que no se apague, que arda esa llama, Señor, en sus corazones, por los méritos de Cristo. Amén. Aplauda al Señor en esta mañana. Amén. Vamos a cantar, amén. Los carteles del Señor, amén. Vamos a cantar.